How I've waited for you to come. I've been here all along. Now that you have arrived, please stay a while, and I promise I won't keep you long. I'll keep you forever. Grace the skin with my fingertips. The brush of that cold flesh appease the means. Provoking images delicate, features so smooth. A pleasant fragrance in the light of the moon. Grace the skin with my fingertips. The brush of that warm flesh pacifies the means. Incised members ornaments on my being, adulating the skin before me. Simple smiles elude psychotic eyes. Lose all mind control, rationale declines. Empty eyes enslave the creations of placid faces and lifeless pageants. In the depths of a mind insane, fantasy and reality are the same. So dance with the dead in my dreams, listen to their hollow screams. The dead have taken my soul, temptation has lost all control. Pues muy buenas amigos de Arcadia Zona 51, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Y hoy traemos un programa que hemos basado, ya que el anterior, los dos anteriores, mejor dicho, fueron asesinos en serie. Pues hoy vamos a mostrar un poquito el lado oscuro de las mujeres, que también lo tienen, y vamos a hablar de asesinas en series, un programa para el que nos hemos reunido con buenos colaboradores y amigos. Pero antes de meternos en faena, Pedro quería mandar un mensajito muy especial por una persona que nos sigue en el canal, ¿verdad, Pedro? Sí, bueno, te lo pedía fuera de cámara, pero bueno, que esto no piense nadie que es una crítica, ni mucho menos, porque lo que yo siempre digo, nosotros hacemos una comunicación a raíz de un trabajo que hemos realizado. Es decir, nosotros, parte de nuestras investigaciones, en vez de quedárnoslas para nosotros mismos, nos gusta compartirlas con la gente. ¿Por qué? Porque consideramos que, y creo que todos los que participamos en el programa, tanto los directores como los colaboradores, como todos, creemos que el conocimiento y la cultura tiene que ser libre totalmente. Lo que sí, cuando uno se pone delante de una cámara, tiene que estar, o de un escenario, donde sea, cuando uno se pone de cara al público, tiene que estar preparado para que le partan la cara, por supuesto. Nosotros hacemos una cosa y a la gente le tiene por qué gustar y por qué no. Pero bueno, hemos ido observando que a lo largo de estos programas, porque somos observadores, incluso antes de empezar el programa hay una persona que nos pone un negativo. No sabemos el motivo que tendrá, y la verdad no es una cosa que nos importe, porque si fuera muchas personas lo que nos ponen el negativo, pues mira, sí, nos tendría que dar una preocupación y decir, algo estamos haciendo mal, porque la gente nos da el negativo. Pero bueno, esa persona, lo único que le quiero dar es las gracias, sobre todo. No le quiero mandar un mensaje de crítica, le quiero dar las gracias porque cada negativo que nos pone antes de empezar el programa, a todos los colaboradores, nos entra más ganas de grabar y de demostrar, ¿vale? No lo bueno, porque a lo mejor no somos ni buenos, pero sí los buenos amigos o redactores o como queráis llamarlo, que somos simplemente por compartir una cosa que nosotros echamos nuestro tiempo y que nos gusta compartir con la gente. O sea, por favor, sigue dándonos negativos antes de empezar un programa, porque eso nos incentiva y nos gusta, y encima nos crea ese afán de que llegue el día, de que nos vea positivo antes de que empiece el programa. No te vengas arriba a ver si van a ser todos negativos ahora. No, pero bueno, simplemente lo que dice Pedro, esta persona, como bien ha dicho, pues antes de que se estrene un programa, incluso el último caso lo observamos con el programa que emitimos hace unos días, hablando del Titanic, con Rafa Armada y con Guillermo Berman, que hoy, desgraciadamente, por motivos familiares, no ha podido acompañarnos, pero nos ha pedido que continuemos adelante, porque como decía aquel, ¿verdad, socio? Show must go on, el show debe continuar. y nada, pues ya este seguidor fantasma, como le hemos llamado, le hemos apodado cariñosamente en el canal, porque a pesar de su negativo le tenemos cariño, porque ya cuando no lo tenemos lo echamos en falta. Así que un saludo enorme para él. Bueno, Pedro, yo, antes de empezar con las mujeres, también me gustaría hacer mención especial a
a una persona de mi tierra, prácticamente también un angelito, entre comillas, que mucha gente lo conocerá, que es Billy el Niño, que ha fallecido la semana pasada. Billy el Niño, para los que no lo sepan, fue un policía durante la época franquista, que fue uno de los mayores torturadores y asesinos de la historia de España. Así que bueno, entre comillas, vale, por así decirlo, también vamos a hacer una mención especial a este programa. No que fuera un asesino en serie, era un maltratador reconocido. Pero bueno, ya como estamos con este tema... Habrás visto que hemos hablado de Billy el Niño y se ha ido una luz y se ha encendido. O sea que... Era además de Aldea del Cano, de una ciudad que está entre la frontera entre Cáceres y Badajoz. Pero bueno, una ciudad, un pueblo de entre Cáceres y Badajoz. Y bueno, hace mención especial a ciertas personas que por desgracia han estado aquí en nuestra tierra, en Extremadura, y que no tienen nada que ver con el carácter extremeño. Para nada. Es la antítesis de lo que somos los extremeños. Doy fe de ello, y además, ya que estamos hablando de asesinos en serie, pues va para este señor, para este psicópata el programa. Pedro, bienvenido a Arcadio Zona 51, como siempre, un placer tenerte aquí. Muchísimas gracias. Guaji de Plano 7, que nos acompaña una vez más, que ya nos demostró en el último programa el Messi de los asesinos en serie. Guaji, bienvenido. Bueno, pues igualmente, muchas gracias por traerme otra vez. Y codirector del programa, mi socio y mi querido hermano Jorge León. Jorge, muchas gracias por haberte querido unir a nosotros a este programa. No, hombre, para mí es todo un placer. También quería dar una mención a Jesus, que es la voz en inglés del intro también de hoy. Y también decir que si algo aprendimos de niño, ¿sabes? Con David el Nomo, que los troles siempre son los que dan la lata, ¿sabes? Los trolls siempre son los que están ahí dando la lata, y eso no ha cambiado, así que tampoco no hace falta ni mencionarlo. Y en respecto a lo de Billy el Niño, mira, ya recibirá, si es verdad que existe un dios o algo, yo no lo sé, pero ya recibirá su castigo. Por lo tanto, ya no lo tenemos aquí, ya no lo tenemos que topar ni siquiera por la calle, ¿sabes? Correcto. Un alivio para mucha gente, sin duda. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra primera invitada, entre comillas, de esta noche. En este caso, invitadas. Nos referimos, Guaji, en la prensa las nombró como las hermanas mexicanas, ¿verdad? Actuaron en Mexicana, creo que eran. Sí, eran 4 hermanas mexicanas, tuvieron su máxima actividad entre 1945 y 1964. Se las confirman seguras, pero pueden que haya más de 50. Sí, yo he llegado a escuchar que las acusan en algunos medios de México, las acusaron en su momento de una cifra que oscilaba entre 100 y 150 personas. Sí, por ahí anda. Confirmadas unas 90 y tantas. Pues, sí, dime, pero... No, entre los que figuraban, te iba a decir, mujeres, recién nacidos, incluso hombres. Sí, eran dueñas de varios burdeles, ¿no? Y las víctimas, pues como bien has dicho, mujeres, las propias mujeres de los burdeles, algún cliente y los bebés de las mujeres que nacían allí en los burdeles. Estamos hablando de unas auténticas psicópatas que de hecho creo incluso que actuaron en varios estados, no solo en México, sino porque a ellas no se les detiene en México, se les detiene en Jalisco, si no estoy mal informado. Y sí, van haciendo burdeles por un sitio, por otro, y hasta que ya se asentaron un poquillo más, ¿no? Porque los primeros intentos fueron un poco también. En este caso, dime eso. Una cosa, Guaji, para hacer toda esa maraña, ¿no? Toda esa telaraña de burdeles y de, digamos, de señoras del crimen, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tenían que tener algún apoyo también de la policía o de gente muy importante para poder mantener todo eso. O sea, eso no... Había policías, militares y todo eso que hacían un poco la vista larga. Ten en cuenta, eran propios clientes de esos burdeles, ¿no? Ten en cuenta que allí, en ese momento, México, aunque se considera una república, bueno, los Estados Unidos de México, que es el nombre oficial, durante casi 70-80 años allí gobierna un partido que es el PRI, a modo de dictadura. Es decir,
era un partido que tenía comprado todo. Incluso la gente con grandes cuantías económicas, que en aquel momento ya empieza a ver los primeros movimientos de narcotráfico, no de cocaína, sino de marihuana allí en México, esa gente tan influente, seguramente serían personas que estarían relacionadas también con el tráfico de drogas, con esa influencia, y que, por desgracia, durante aquella época, la policía estatal, porque no sé si por la gente que no lo sepa, México tiene, son 31 estados más el estado federal, la ciudad federal, y después dentro de esos estados cada uno tiene su policía estatal. Es decir, si van comprando, no hay como una organización, por así decirlo, policial, como puede ser en España, ¿vale? Que es la Policía Nacional, hay un jefe supremo de la Policía Nacional, sino que hay distintas policías estatales y de las cuales pues se les puede comprar perfectamente. En este Como caso, si fuera loca, vamos. en este caso en concreto, su padre era policía del régimen porfista, ¿vale? Alcohólico, maltratador e incluso, según la investigación pequeñita que he podido realizar para estos personajes, obligó a las hermanas en su momento, cuando eran niñas, a presenciar la tortura de algún que otro detenido, y su madre era una mujer sumisa, obviamente, era un hombre maltratador y una fanática religiosa. O sea que aquí sí puede jugar en este caso un papel bastante importante, al igual que en otros casos de que hemos analizado anteriormente de hombres, pero en este caso en concreto yo creo que la figura de los padres juega un papel fundamental en lo que inclinándose más para la postura torturadora de su padre, porque estas 4 señoras queda claro que eran unas mujeres muy dominantes, fanáticas religiosas, porque igual lo eran, pero también eran maltratadoras, torturadoras e incluso llegaron a ser asesinas. Sí, bueno, yo creo que sí, vamos, influye, yo creo que sí, no, ahora no lo dirá Pedro mejor. Tú date cuenta que ya desde pequeña ya el padre ya las obligaba a ver esas ejecuciones, ¿no? Y luego ellas tampoco es que fueran muy buenas con las propias prostitutas, ¿no? Que con las propias niñas que tenían ellas allí, o sea, ellas mismas las maltrataban. Las cogía de entre 12 y 15 años, las golpeaban, las torturaban, las obligaban a estar allí. Y cuando ya tenían 25 años ya les parecían viejas. Ya las llevaban a una especie de establo y hay un ayudante que tenían con una tabla, pues, a tablazos con un clavo en... O sea, El verdugo. Tabla, sí, imaginaros, sí, me parece que se llama el verdugo. Una tablita con un clavo al final de la tabla y la ataba con él, ¿no? Sí, tengo también entendido que, hablando del padre, una de las hermanas se escapó con el novio, ¿no? Y este padre lo cogió y metió a la hija en prisión. Pues, como tenía ese poder, la metió en prisión sin ningún tipo de cargo ni nada. Y en ese mismo momento el padre lo acusaron de haber matado a un criminal por la espalda. Y sí, se tuvo que dar a la fuga y se llevó la muchacha, este engendro, 14 meses metida en prisión hasta que se enamoró hasta que, digamos que un hombre mayor que ella se enamoró y la sacó de allí. Tengo entendido eso, ¿no? Así es, así fue exactamente. Bueno, un encanto, vamos. Ya, bueno, yo lo que hemos estado hablando en los otros programas, lo que nos ha comentado Guay, la infancia es una cosa fundamental. Si ya tenemos eso de lo que ha dicho Guay, que el padre era un alcohólico y que encima ciertas torturas que hemos visto que hacía la policía allí en México, seguramente muchas de esas torturas cobrando un sobresueldo aparte. Aparte de eso, Coy, tú desde pequeño vas a ver normal lo que tú ves hacia tus padres. Es que vas aprendiendo eso. Si ellos ven que, por ejemplo, nosotros vemos a la persona realmente como seres humanos, pero hay personas, hay gente que ve a esas personas como simple desecho o como un fin, o como un medio, para adquirir un fin. Lo que ha dicho Guay, o Jorge, ella a los 35 años ya esa gente no le servía. ¿Qué hago? 25 años. A los 25 años ya no me sirve. ¿Qué hago? En vez de echarla a la calle, me la cargo. Estoy viendo estoy haciendo lo mismo que he visto en mi familia. Es decir,
Mi padre a lo mejor lo que hacía era torturar a esa gente que eran informantes en su momento, ya no me sirve este informante para la policía, me lo quito del medio, lo mismo voy a hacer como un negocio. También es verdad que creo que hay que acentuarlo sobre, digamos, sobre una posición político-social que había en México que evidentemente era bastante caótica, y aparte de eso hay creo que un nexo en común, o Pedro o Juanji me lo pueden confirmar, que las madres suelen ser las fanáticas religiosas en muchos casos de psicópatas asesinos. Sí, bueno, vamos a ver. El fanatismo religioso siempre, tener en cuenta, la religión, como siempre digo yo, tiene su parte positiva y su parte negativa. Al fin y al cabo, la religión, sea la religión que sea, es una restricción social en ciertos aspectos. No siempre la religión, partiendo de la base de que México, por ejemplo, tradicionalmente es un país católico. Nosotros aquí en España seguimos esa tradición católica, pero sí es cierto que tenemos un aperturismo más grande que los países latinoamericanos en cuanto a la religión católica se refiere. Si yo sigo las bases de ese fanatismo religioso tal y como está en la Biblia, según los mandamientos, según eso, es lo mismo que estuvimos explicando en el otro programa. El mismo caso pasó aquí en España con el franquismo, es decir, si yo durante tanto tiempo retengo a alguien de algo que no puede hacer, pasa como cuando pasó con el franquismo, empieza a entrar que no todo fue negativo. Negativo fueron el aspecto de cuando entran las drogas en España, que bueno, ya sabemos la generación esta de los 80, la adolescencia de los 80, las consecuencias que tuvo por el tema de las drogas, pero bueno, también dio lugar a una eclosión musical, ¿no? Que de grandes grupos de música, como por ejemplo, o cierto movimiento como fue el rock radical vasco, ¿no? Que hay grupos que incluso están en la actualidad o que sus cantantes siguen en la actualidad, como el caso de Barricada. Pero bueno, ese fanatismo religioso, lo que hemos dicho, retiene a esa persona hasta tal punto que ya cuando ve esa liberación quiere liberarse, pero en todos los aspectos. Es decir, todo eso que yo tenía prohibido, que no he probado en su momento, es decir, como un síndrome, como se dice... La rebelión de la edad, ¿no? ¿Cómo, perdón? La rebelión de la edad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La rebelión. Claro, si yo he sido si he vivido en una etapa de Peter Pan permanente, que se conoce como el síndrome de Peter Pan, es decir, una infancia permanente, yo voy a querer recorrer todos esos 20 años que yo he perdido, pero de una forma escabrosa y vertiginosa, a una velocidad increíble. ¿Vale? Todo esto, si le sumas también la crianza y la cultura, criando a los padres, pues ya tienes ahí, digamos... Claro. Exactamente. Y estas señoras, Guaji, increíblemente, son condenadas solo a 40 años de prisión, ¿no? O sea, estamos viendo otro caso de que no se entiende la condena con el tamaño de los crímenes. Exactamente. Fíjate que si fueron confirmadas 91 víctimas, solo 40 años de prisión. Ya están fallecidas todas, por supuesto. No sale ni a 6 meses por víctima, hasta que... Increíble, la justicia como siempre. Bueno, pues, hay otra cosa, con permiso, Juanji o Pedro. Hoy vais a ver, por ejemplo, antes de que se me olvide, por ejemplo, aquí eran 91 víctimas confirmadas y 40 años en prisión, ¿no? Luego vais a ver algún caso, que los que hay por aquí ahora, que para que veáis la diferencia. La vara de medir cómo es diferente según el caso y según la situación del país en el momento, claro. Sí, bueno, y cómo estaba en ese momento, claro, porque ahora lo mismo es al revés, son más duras allí que aquí. Sí, ahora matas allí a 40 personas y a ver si sales de la cárcel. Porque ahora no murieron en prisión las 4 de muerte natural, de muerte natural, o supuesta muerte natural. Hay una cosa que quería preguntarle a Juanji y a Pedro. Tengo entendido que a todos, o sea, cuando se quedan embarazadas estas chiquillas, estas prostitutas, a los bebés los mataban directamente para que pudieran seguir haciendo su trabajo estas mujeres. Solamente tengo entendido que no mataron a uno porque a un cliente se le antojó hacerlo con un bebé y por eso no lo mataron. ¿Esto puede ser correcto? Yo algo de eso he oído, sí. O sea, que no que los dejaron vivos porque era negocio. No lo he mencionado, lo de ese bebé, porque tampoco estoy muy seguro, pero algo de eso hay, sí. Sí que he leído algo de que... Es mucha... puede ser porque además no figura solo en una página web, sino en varias que se dedican al tema de crímenes y tal, y en varias lo mencionan, aunque muy de pasada, porque me imagino que les pasará lo mismo, no querrán meterse en un tema que no está claro si es verdad o si es una simple leyenda urbana como las que corren alrededor de estas mujeres. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a nuestra segunda invitada de la noche. También es un angelito la mujer.
A esta mujer se le conoce como la Mataviejitas, hablamos de Juana Barraza, también mexicana. Guaji, ¿qué nos cuentas de esta señora? Bueno, pues nació en el 57. Se cuenta que tiene entre 42 y 49 víctimas. La actividad la tuvo entre 1998 y 2006. La condena a 759 años de cárcel. Es lo que os decimos, lo que os decía Guaji antes. Vamos a ver algún caso. Aquí tenéis, por ejemplo, y es el mismo país, es México. Y aquí vemos como la situación... tiene cargos esta mujer por asesinato y por robo a ancianas. Y no está claro si fueron 42 o 49. Pero bueno, el caso es que esta señora está viva actualmente. Actualmente vive todavía. Y bueno, aquí también vemos cómo juega un papel un papel fundamental la familia, la infancia. Fue abandonada por su padre al nacer, la madre era una alcohólica en una situación económica bastante precaria, su padrastro era un hombre machista, maltratador, y su madre una maltratadora también que la maltrataba a ella, e incluso que esto yo creo que aquí puede jugar un papel fundamental en la rabia que ella decía tener o dice tener acumulada. Fue violada de adolescente por un hombre al que su madre la regaló. Por 3 cervezas, creo que fue. Por 3 cervezas. Por 3 cervezas, correcto. Aquí, Pedro, ¿cómo juega lo mismo? Me imagino que será igual, ¿no? La infancia fue un papel... Y se quedó embarazada. Sí, correcto, se quedó embarazada, gracias, Guay. Sí, bueno, lo que hemos dicho, la infancia. Tenemos que ver también, además, que siempre tiene, según ha dicho Guaji, mató a entre 42 y 49 ancianas, ¿no? Sí, 42 y 49 era, ¿no, Guaji? Sí, más o menos, entre 42 y 49. No te pueden decir exactamente, pero ahí anda la cifra. Sí. Y siempre ancianas. Siempre ancianas, ¿no? Siempre ancianas, sí. Bueno, pues está claro, con quién lo paga, con su madre. Es decir, yo no sé, además esta chica, por lo que está leyendo un poco sobre ella, también era luchadora de lucha libre, profesional. Correcto. Es decir, esa rabia la descargaba, ¿vale? Haciendo ese tipo de deporte. Pero bueno, si vemos, me imagino que ella ya cuando madura y ve ya lo que ha pasado a lo largo de todo su tiempo, la figura de su madre va a ser la figura de la anciana. ¿Con quién voy a pagar yo eso? Con esta persona. Es decir, o con personas con el mismo perfil. Además, con personas que yo pueda desatar mi rabia, con las que yo pueda. Es decir, que tenga más fuerza física que ella, porque obviamente, por suerte o por desgracia, una anciana no tiene la misma fuerza física o la misma resistencia a lo mejor ósea que podemos tener nosotros ahora con 30, 40, 50 años, y sabe que ella siempre va a salir victoriosa en ese aspecto. Es como decir, me voy a enfrentar a esta persona y sé que voy a ganar. Y además es como un reflejo de aquella persona que me ha hecho daño, que incluso cuando yo era pequeña me ha cogido y me ha vendido por 3 cervezas. Pero una cosa, Juanji o Pedro, tenemos el homónimo masculino, ¿no? Que era José Antonio Rodríguez Vega, que también era el Mataviejas, creo recordar que también le pusieron. Y este hombre digamos que se movía, ¿no? por el sexo, y decía que quien no ha soñado, ¿no? con violar a su madre, hasta dónde puede llegar la mente de este hombre. En este caso, siendo la mujer, también podría tener un instinto sexual. Un instinto sexual. Bueno, yo creo, en el caso masculino no conozco el caso, pero sí es verdad que se han dado algunos casos. En el plano femenino parece que baja un poco lo que es el instinto sexual, pero en el plano masculino sí suele haber un instinto sexual más grande que en el femenino. Me imagino que lo que tú has dicho de muchos de los asesinos que en serie lo que hacen después de matar a sus víctimas las violan, porque también sufren un trastorno de necrofilia. Pero suele dar más en el caso masculino que en el femenino, sorprendentemente. Yo en este caso, corregidme si me equivoco, me puedo equivocar, veo una especie de conexión entre la obsesión y la figura de su madre anciana que la vende, la maltrata y tal, con su sueño frustrado de ser luchadora y de llegar a lo más alto del podio, porque ella se tuvo que retirar obligadamente en la cima de su pequeña carrera debido a una lesión en la espalda. Y yo creo que se le une un poco esa obsesión que tenía ella con ser siempre la vencedora a esa psicopatía que había desarrollado, ¿no? con su madre, que era la maltratadora y la que se encargó de darle la infancia, puede ser, ¿no?
Sí, por supuesto. Si no soy capaz de llegar a lo más alto, obviamente voy a buscar una vía. Al fin y al cabo, vamos a ver, muchas veces, si os dais cuenta, muchas personas que, no todo, por favor, que no quiero que alguna persona que practica algún arte marcial se lo tome a mal, ni mucho menos. Yo también he sido una persona que ha practicado artes marciales, he practicado kickboxing durante un par de años y karate también durante mucho, y no por eso. Pero en muchos casos de deportistas profesionales, ahí tenemos el caso de Mike Tyson, ¿no? La agresividad con vamos, el famoso, una gran cosa, porque es uno de los mejores boxeadores de la historia. Pedro, con tu permiso, no hay que confundir, pero las artes marciales, que no solo es, una lucha, porque es un estilo de vida y una filosofía de vida, y está orientada hacia la no pelea más que a la pelea. ¿Sabes? Yo tenía practicado artes marciales y el boxeo es un deporte, se considera un deporte noble, pero está más orientado hacia el combate que hacia la filosofía de vida, por ejemplo. Sí, bueno. Ahí hay un... Sí, ten en cuenta, sí, tienes razón en lo que dices, ten en cuenta, pero fíjate lo que son las cosas. Los primeros que empiezan a practicar boxeo es las grandes élites de la Universidad de Cambridge y de Oxford, en Inglaterra. Ahí es deporte noble, claro. El deporte no, de ahí eso. Igual que el fútbol, que al fin y al cabo empiezan los colegios elitistas de Inglaterra a practicarlo en el siglo XIX. Pero bueno, sí, lo que tú dices, al fin y al cabo es una lucha, y lo que hemos mencionado antes, si esta chica no ha sentido llegar a la cima de su carrera, es decir, ¿cómo puedo yo llamar la atención o cómo puedo vencer en algo en mi vida? Voy a por un rival débil, es por ejemplo, como si un equipo de fútbol, pongamos el Real Madrid o el Barcelona, se siente frustrado por no ganar cierta liga o cierto equipo. Si después el Barcelona juega con los equipos de regional, obviamente los va a machacar. Lo mismo que hace ella. Yo sé que soy una tía que además cuento con unas cualidades de lucha y con unas cualidades atléticas. O sea, que a mí una persona que es una anciana, que lo que hemos dicho antes, la estructura ósea no es lo mismo, los reflejos ni la fuerza, es pan comido, ¿no? Para mí. Tú date cuenta que hasta que la cogieron han estado creyendo que era un hombre. Sí. Claro, 8 años creyendo que estaban detrás de un hombre, hasta que debido a la descripción que se proporciona por un testigo que la ve huir de un sitio, pues se difunde un retrato robot a través de todas las televisiones de México. Incluso he llegado a escuchar que ese retrato robot llegó a circular hasta por los Estados Unidos, porque se sospechaba que había podido huir a Estados Unidos. O sea que estamos hablando de un tipo de crimen atribuido principalmente a un hombre por la violencia con la que las ancianas eran atacadas. La violencia, las descripciones, ¿no? Sería una persona corpulenta y Claro. Y ya te digo, porque luego ya lo que hacía era estrangularlas y matarlas con objetos punzantes, cuchillos. Aparte del conocimiento que tenía por la lucha libre, creo recordar, Guaji, que también era seguidora de la Santa Muerte, creo que he visto por ahí. Sí, algo de eso he leído yo, sí. Bueno, siendo mexicano no es de extrañar, porque ya sabemos que en México... No está mal visto, desde luego. No, al contrario, la figura de la muerte es incluso una figura que mientras nosotros celebramos el Día de Todos los Santos o se celebra visitando a nuestros familiares, con flores, con cierta pena, pues ellos lo celebran con alegría, con una gran fiesta, y no era raro, pero sí, claro, si a esto le unimos el hecho de que era seguidora de la Santa Muerte, pues les da un punto más, un poco más macabro al asunto. Tened en cuenta que fijaos que mucha gente de esta de asesinos en serie, criminales, están muy ligados a la religión siempre, porque fijaos incluso en Medellín, que sabemos que a lo largo de la historia ha habido uno de los mayores cárteles de la droga, y la figura de Pablo Escobar, tienen la propia Virgen de los Sicarios, que era una virgen que rezaban los sicarios antes de cometer un asesinato para que les diera su nombre. Era un santo, creo recordar, ¿no? Un santo, una virgen, sí, algo, Un sé santo, que era una un santo. o el santo de los sicarios. Por cierto, ya que nombra Pedro Medellín, aquí en Extremadura también tenemos Medellín, ¿verdad, Pedro? También hay Medellín. A 9 kilómetros de Don Benito, a unos 20-30 de Mérida. Correcto, que por cierto, gracias a Medellín de Extremadura, porque ya sabemos que muchísimos extremeños fueron al Nuevo Mundo, es el origen del nombre de Medellín que tenemos en Colombia. Vamos a pasar, si os parece, a nuestra tercera invitada. Antigua colonia romana, además, fijaos la época que tiene, que es Medellín. Y de hecho, el teatro romano de Medellín se sigue conservando. Sí, correcto.
La siguiente invitada es una anciana, en este caso no hablamos de una mujer joven, sino una anciana, Dorotea Puente, apodada cariñosamente como la patrona de la Casa de la Muerte, Guaji. Sí. Nació en 1929. Se la atribuyen entre 3 y 9 asesinatos. La condena perpetua. Y lo que tenía era como una casa de huéspedes. Ahí cuidaba de ancianos, supuestamente los envenenaba y ella seguía cobrando sus pensiones. Sí, exacto. Además sus padres mueren en un accidente. Ellos es adoptada en este caso. Una familia acomodada, no rica, pero sí vivían bastante bien, y tuvo 4 matrimonios, si no me equivoco, todos fracasados, porque ella era constantemente detenida por embriaguez, por vagancia, por intentos de por falsificación en firma. En este caso, Pedro, la figura de esta señora, ¿qué nos dice, psicológicamente hablando? Es una figura extraña, pero yo creo que, mira, más que psicológicamente, si por lo que habéis dicho vosotros, aquí entramos. Yo creo que entran aquí 2 factores, os lo voy a decir según mi criterio. El primero tiene que ver un poco como que una señora, si está todo el rato embriagada, el alcohol te hace ver otra perspectiva de las cosas, te hace tener una visión del mundo de que no es. Además, por desgracia, el alcohol es uno de los... la droga, yo siempre lo digo, incluso sabéis que soy profesor de un instituto, y siempre se lo digo a mis alumnos, que la peor droga que hay ahora mismo es el alcohol, porque está socialmente reconocida y no sabemos la cantidad de personas que tienen problemas con el alcohol. Si esta persona está todo el rato embriagada, además tiene esa personalidad agresiva, además ese resquemor que supone el fracaso de cuatro matrimonios, es decir, no me divorcié una vez ni 2, me he divorciado 4. Es decir, todo eso lo voy a pagar. Pero además, fijaos, una cosa que me he estado fijando, ahora que hemos dicho, fijaos que la mayoría de los asesinatos, igual que vimos el otro día con este señor, con Little... ¿Cómo era Guaji Little? Samuel Little. Samuel Little. Y pues, me recordó, viendo este caso, yo a esta señora no la conocía, me recordó a él. Me recordó a él constantemente, porque era un arresto otra vez, un arresto otra vez. Me arrestan, vuelvo otra vez a las andadas. Me arrestan, vuelvo otra vez a las andadas. Y era Pero fijaos que todas estas personas, fijaos en Estados Unidos, igual que por ejemplo con lo de Zodiac tal, empiezan a actuar sobre todo cuando empieza el género slasher en Estados Unidos. Es decir, el género, dentro del género de terror conocemos el género slasher, que es películas como La Noche de Halloween, películas como Viernes 13, películas como Freddy Krueger, como quizás esas películas incentivan también a ese tipo de cosas. Aunque parezca una tontería, es decir, los medios de comunicación o el cine o cualquier cosa juegan también un papel importante dentro de la sociedad. Y sí, posiblemente te despierte si estás un poco tocadito, te le termine de despertar. Si te falta la papita para el kilo, ya te... Es curioso porque también lo veíamos el otro día con el tema de Zodiac, y es que digo, así un poco investigando, digo, mira, es cuando he dicho el género del láser empieza en los 70, 80, pero obviamente ahí tiene unos precedentes, pero que me he estado fijando que en Estados Unidos cuando pasa realmente este tipo de cosas es cuando empieza este género de cine. Yo no sé si tiene algo que ver o de alguna relación, porque lo que ha dicho Guaji, si estás un poco tocadito, por decirlo de una forma... cosa, Pedro, con tu permiso. Sí. No es que el género de cine hiciera que la gente se volviera un poco loco, que habrá alguno que sí, ¿sabes? Sino que el género este de cine estaba basado también en muchos psicokillers. ¿Sabes? Como Ed Gein ha dado muchísimas películas, ¿no? O sea, Psicosis, El silencio de los corderos, ha dado una... Claro, la matanza de Texas. Efectivamente, y la matanza de Texas es ese género, digamos, en todo su esplendor. Yo creo que ha sido más que el género salió de la distorsión mental de mucha gente. También date cuenta que fue también posterior a todos los hippies, a todo esto, y fue posterior a todas estas cosas, y digamos que la gente, en vez de desahogarse como se desahogaban, hablemos, con una música rock que era decir, yo estoy aquí, estoy en contra de todo,
no podían hacerlo de otra manera que desahogarse así. Y si tenía un desequilibrio mental, y encima como esta mujer que tenía el elastiquillo de las bragas un poquito flojo, ¿sabes? Pues que lo que pasa, que va de uno en otro, y después todos sus hijos los iba dando en adopción o se los quitaba de en medio, ¿sabes? Y esta mujer, por lo que yo tengo entendido, y corregirme si me equivoco, lo que quería era dinero simplemente. Sí. O sea, no era el placenta, no, era porque en la casa esta de acogida no solo había ancianos, sino también gente que tenían problemas psíquicos Sí. o deficiencias Sí, psíquicas. Digamos, porque- casos difíciles que no quería casi nadie, sí. ella se encargaba de cuidarlos. Y hay Claro, que y decir, además- que no y sé si lo habéis dicho, creo que no, tuvo 2 hijos que los entregó en adopción a familiares, me parece. Y además, curiosamente, se puede ver en este caso que era una mujer muy codiciosa y que, como bien ha dicho nuestro codirector Jorge, solo pensaba en el dinero porque, curiosamente, algunos, siempre los ancianos son los que tenían quejas de ella, pero curiosamente la gente más joven, la gente que en un momento dado de violencia podía tener un acto de rebeldía y poder con ella, hablando claro, pues con la gente joven era una persona amable, una persona generosa, una persona que no alzaba. Sin embargo, con los ancianos, pues tenía arranques de ira, les quitaba el dinero, les administraba las pensiones, en fin, era una señora De que... hecho, que me corrijan, se casó con uno de sus maridos, era 15 o 16 años más joven que ella, ¿no? Su último marido era, creo, no sé si era 18 o 20 años más joven que ella, su último marido. Efectivamente, sé que uno era alcohólico, el otro era muchísimo más joven y que tú, que volvemos a lo mismo, que lo que estaba buscando pues, parece ser que es una figura, digamos, de hombre en su casa que no la consiguió, parece ser, corregirme si me equivoco, y después el dinero, está yo creo que un poco obsesionado con Claro, el porque buen, también... el buen vivir, ¿no? O sea, con un tren de vida, digamos, bastante elevado. Claro, porque también ella, su origen es humilde y al morir sus padres, con 10 años, ella pasa a criarse en una familia acomodada, una casa donde tiene de todo, y pasa de pobre un día a rica, por así decirlo, el día siguiente. Eso me imagino yo que a un niño eso de golpe, sin administrar y sin racionarlo, darle todo de golpe, yo me imagino que eso a la larga pues creará también tiene que crear un daño también que puede pasar factura, como estamos viendo en este caso, que puede crear una codicia sin límites en esta señora, porque joven no era cuando hacía estas cosas. Pero No, también lo que tenemos que ver, seguramente el poder de atracción que tiene que tener esta señora. Porque a primera vista no es una señora atractiva y no es, la he buscado incluso de joven, no es una persona atractiva para decir me voy a casar con un chico o 15 o 18 años más joven que yo, sino que tendrá que tener un poder de convicción y una atracción hacia las personas también para convencerlas de ciertas cosas. Eso es peligroso, depende de cómo lo utilice ese poder o esa popularidad de atracción. En este caso esta señora lo utiliza haciendo las cosas que nos ha contado Agi, que no son precisamente cosas buenas en ese sentido. Sí, y luego ya ves en el juicio, creo que en el juicio había bastante polémica, ¿no? Porque unas personas decía lo que decía, y a lo mejor las personas más jóvenes, que era una persona estupenda, que les cuidaba muy bien, que les atendía muy bien, muy detallista, y los que eran más mayores eran los que se quejaban, que les tenían abandonados, o sea que hubo ahí también un tira y afloja, ¿no? En el juicio. Claro, porque también al hacer esto, pues ella sentía que tenía como un poder, ¿no? Se sentía poderosa, ella sentía que podía manejar a todas las personas que eran ya ancianos, y aquí entra en juego también esto que ha dicho Pedro, el sentirse rechazada, ¿no? Al no ser una persona atractiva, pero por lo que se conoce, esta señora tenía un poder de dicción y tenía una verborrea que era capaz de embaucar a señores, porque ella se dedicaba a ir a bares, estando casada, a ir a bares y a buscar hombres aparentemente con dinero, y incluso llegó a falsificar la firma en cheques de alguno de ellos, le quitaba la chequera y falsificaba la firma, era algo impresionante, ¿no? Pero parece De ahí- que eso... Hay sus Perdón, arrestos por estafa y robo y... Pero parece ser que es muy común, ¿no? Que el asesino en serie o la asesina en serie, digamos, ese afán por ser superior, ¿no? Y por controlar salvajemente o controlar sumisamente a, digamos, a la víctima, parece ser que es común en casi todos los asesinos en serie. O bien Pedro o bien... Sí, vamos a ver,
obviamente el control mental es una de las cualidades. Vamos a ver. Yo, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto antes Jero, es decir, o no sé quién ha sido vosotros, es decir, hay un sector de esa población, ¿vale? Que ¿cómo lo voy a controlar? Yo, por ejemplo, si una señora que no sé qué edad tendría, si nació en 1929 y cuando empieza con estos asesinatos tiene 80 años, pues bueno, 50 y algo de años. No sé, ¿Qué pasa? 70, por ahí andaba, sí. 60 y tantos, 70, sí. Bueno, sí, 60 y tantos, 70. Bueno, si yo no soy capaz yo obviamente me tengo que ganar a esa gente. ¿Cómo me voy a ganar yo? ¿Cómo yo a una persona de 30 años físicamente le voy a poder? Físicamente. No puedo, le voy a convencer de otro modo, es decir, teniendo detalles con ellos, haciéndole regalos, viendo lo encantadora que soy. Pero yo a una persona anciana, como hemos dicho antes, yo con esa persona sí puedo. Puedo con ella y con más, ¿no? ¿Qué pasa? También esta señora hace lo que suelen hacer muchas personas interesadas. Tú imagínate, Jero, que tú que me conoces a mí personalmente, te dicen, pues mira, Pedro es una persona que me ha estafado, que me ha engañado, que insulta a la gente, que va por ahí diciendo barbaridades. Tú seguramente dirías, ¿están hablando del mismo Pedro? Lógico. Sí, claro, con toda seguridad. Eso es lo que pasaba con esta señora. Exactamente, eso es lo mismo. Es decir, da una máscara a la gente que le interesa y con la que no le interesa da otra, o le interesa de otro modo. Correcto. Vamos a pasar ahora a un caso, este es un poco más delicado. Beverly Alice, el ángel de la muerte. Un caso, digo, delicado porque sus víctimas fueron bebés recién nacidos. ¿Vale? Guaji, esta señora, bueno, señora por decirle algo, cuéntanos un poquito de esta perlita. Bueno, le apodaban el ángel de la muerte. Nació en octubre de 1968. Los crímenes fueron cometidos entre febrero y abril de 1991. La condenan a 13 cadenas perpetuas por el asesinato de 4 niños, el intento de asesinar a otros 6 y graves daños a otros 6. Su modus operandi solía ser la sobredosis por insulina. Ajá. Hay que decir que trabajaba en un hospital como enfermera de cuidados intensivos neonatal. Una cosa que me llama mucho la atención es, bueno, de esta señorita hay datos muy imprecisos, pues yo me imagino que todos hemos buscado y la verdad, datos muy imprecisos, pero todos los pocos relatos que hay dicen que su familia era bastante normal, pero la niña tenía una tendencia a llamar la atención. Exacto, llamaba la atención, se autolesionaba. Vamos, yo creo que llegaron hasta operarla, según he leído por ahí, de apendicitis, de tanto insistir ya, ¿no? Y luego era agresiva, manipuladora. Vamos, que cuando la quiso dejar su pareja, ella alegó que estaba embarazada y que había abusado de ella, ¿no? Que la había violado. Sí, además cuando... Solo para que no la dejara. Sí, además cuando está... se llegó a ganar incluso, porque cuando ella... Hay que decir que cuando ella entró en el hospital, curiosamente, aumentaron los casos de bebés, de niños muertos, fallecidos por insuficiencia cardíaca y por varios casos que hubo de niños que se pusieron muy graves. Sin embargo, en el juicio, y algo que me llama mucho la atención, los padres de los niños como que, digamos, entre comillas, la defendieron por su trato amable y cercano hacia que tuvo con ellos cuando los niños fallecieron o cuando los niños estuvieron graves, porque también hubo intentos de asesinato, incluso graves heridas. Y esto es muy curioso cuando durante el juicio se le diagnostica síndrome de Munchausen. Pero me llama mucho la atención el caso de que los padres incluso intenten defenderla, como digo, entre comillas, por su buen trato, por su trato cercano y amable. Aquí vemos un claro caso de persona manipuladora, ¿no? Sí, bueno, igual que los otros. También lo que nos tenemos que mirar un poquito la infancia de estas chicas, porque quiere llamar tanto la atención desde el primer momento.
¿Cuál es el factor principal? Porque... Ahí veo yo, desde mi punto de vista, y con perdón de interponerme, que para empezar, hay un desequilibrio mental en esta mujer. Ya el síndrome de Munchausen, todo, ahora, se sabe que te crees tus propias mentiras, ¿no? Y te creas una especie como de vida ficticia que no tiene nada que ver con lo que es la realidad, ¿no? Y es tendencia sobre tendencia, engañar y engañar. Y lo peor es que el mismo personaje, la víctima no iba a decir, bueno, la misma persona se cree esas mentiras, o sea, hace su propia realidad. En este caso, parece ser que vemos que se autoinflige heridas, o sea, siempre quiere ser el centro de atención porque está mala, por esto, por otro, incluso ha dicho guay, que incluso la operan de apendicitis, ¿no? Porque dice la medicina, pero ya te quito la apendicitis, pues como, evidentemente, eso no ni come ni mujer, pues te quito la apendicitis, pues como para que te quedes tranquila. No, yo creo que parece ser que es de una familia normal, pero digamos que el centro de atención, el conocimiento, toda esa caparación de la atención debería de venir por algo, aparte de la psicología que tuviera ella, aunque digamos que venga de una familia normal. Dentro de esa familia puede ser también que tuvieran una especie de déficit de atención hacia esa niña. Y a título, digamos, de la calle o de Vox Populi, no, eso no se ve, eso se ve dentro de una casa. Y quizás pareciera una familia normal y sin embargo tendría un déficit bestial. Sí, bueno, al decir familia normal, lo que he venido a referir es que, como al contrario, que en casos anteriores no se le conoce ni un padre maltratador ni alcohólico, ni una madre que tuviera problemas graves psicológicos, sin embargo, después... Perdona, un momento. Pero lo que has dicho tú, o lo que estuvimos diciendo el otro día, es que no tienen por qué ser de una familia marginada. Es que vamos a ver, lo que está hablando Jorge antes, que estoy totalmente de acuerdo con él, es que esa muchacha necesita una llamada de atención. Vale, yo vivo en una familia que sí, aparentemente estoy acomodada, pero si me siento apartada, yo tengo que llamar la atención desde cualquier momento. Eso lo hacen los niños pequeños, una forma de llamarla bebé mismamente. Puede ser que se sintiera muy abandonada, sí. Puede ser lo que dices tú, puede ser que se sintiera muy abandonada. Claro, y otra cosa más, con permiso, Pedro igual, Jero, no significa que fuera una familia mal, al contrario, en estos casos que yo he visto bastante, cuanto más sobreprotección tienen sobre ese niño o esa niña, o sea, más tendencia tienen si tiene un desequilibrio mental, como que se incrementa muchísimo, ¿vale? Ese desequilibrio por la sobreprotección, por digamos, mimar al niño, ¿no? Y el niño lo que quiere es más. Es como se suele decir, ¿no? Un mal criado, ¿sabes? Que lo que necesita siempre es más. Y esa falta de atención no es verdad. Y aquí volvemos otra vez a lo del síndrome de Munchausen, que se hace la propia película, ¿sabes? O sea, esto puede dar pie a pensar que ese fuera el motivo por el cual sus víctimas fueran recién nacidos, gente, o sea, en este caso víctimas desprotegidas. No, vamos a ver, eso tiene dos vertientes. Una, síndrome de una persona que va a esa debilidad, es decir, o lo que estuvimos hablando, por ejemplo, con otro de los asesinos que estuvimos viendo anteriormente. Es decir, yo no he podido vivir esto, se lo voy a quitar a la gente. O simplemente, lo que ha dicho Jorge, es una mente enfermiza, es decir, todo lo que nace nuevo, porque vamos a ver, un bebé representa la felicidad, representa la vida, representa un susto. ¿Cómo? Un susto también, ¿no? De vez en cuando, ¿no? No podría haberlo hecho, ahora que dices esto, Pedro, no podría haberlo hecho, fíjate, ya que está llamando la atención continuamente, ¿no? También por llamar la atención de dársela importante porque han muerto en su turno. No, y otra cosa, Guaji, has dicho muy bien y has afinado mucho, porque después esa misma muchacha es la que le digamos, se pone con los padres a decir, a quedar bien, y a decirle que aguanten, que esto y que lo otro. O sea, hace, digamos, la malicia, después ayuda a los padres para que ella sobreponerse y ella estar en una fase, bien, como bien ha dicho Jero, que los padres incluso protegían como diciendo, esta mujer no puede ser. O sea, yo me pongo bien a costa de que yo creo el problema, ¿sabes? Pero para yo ponerme bien delante de él. Y también creo que fue un poquito ocasional de que estuviera en esa UCI de neonato y pudo ver la posibilidad de hacer eso con esos bebés. O sea, también, no es que fueran por los bebés, sino que tuvo también Guaji ha dicho antes una cosa que yo creo que aquí puede tener que ver. Cuando su novio intenta dejarla, ella se inventa un embarazo, se inventa un bebé para que su
su novio, una parte que ella califica como lo más importante de su vida, no la abandone. O sea que tenemos este síndrome. Incluso le acusa de haber abusado de ella, ¿no? De violación, siendo falso, claro. Yo lo que creo también que esta chica, lo que hemos dicho de ese, lo que hemos estado hablando, de llamar la atención. Es decir, tened en cuenta que lo más sagrado para unos padres son sus hijos, ¿vale? Y más una nueva ilusión, aunque Jorge opine lo contrario. Eso siempre es de broma. Bueno, también hay que ponerle un poquito de humor a esto. Si no es como no pongamos un poquito de humor entre medio, yo creo que muchos de los que nos escuchan o nos ven se tienen que... Hagamos nosotros que ellos. No, pero lo que digo, ¿cómo puedo yo llamar la atención de tal forma? Ella realmente, yo no creo que matase a los bebés, ahora pensándolo en frío, por puro gusto, sino por ser centro de atención. Es decir, fijaos que soy yo la que estoy ahí, la que os consuela de que habéis perdido a vuestro hijo. Yo he hecho todo lo que he podido, pero soy el centro de atención. Es decir, acaba de morir tu hijo, pero soy yo el que te ayudo. ¿Vale? Te cuenta una cosa, la persona que está en un hospital, ¿vale? O que trabaja en un hospital y atiende de cara a la gente y encima está cuidando, por ejemplo, a un bebé, los familiares tienden a endiosarlo mucho, ¿vale? Y eso pues ensancha mucho. Muchas veces tiene que tener mucho los pies en la tierra para, por ejemplo, los médicos, ¿no? O sea, este señor médico se tiene que tener muy bien los pies en la tierra, ¿sabes? Para saber dónde está la diferencia entre lo que estás haciendo, cuál es tu trabajo, y que no eres ningún tipo de... que no eres un Superman que vas por ahí, digamos, con una varita mágica y haciéndolo y corriendo y haciendo todo, ¿no? Tú has estudiado para una cosa en la cual se te puede dar mejor o peor, pero haces tu función, ¿sabes? Evidentemente, igual que, por ejemplo, yo sé, un basurero, si no tuviéramos basureros, el mundo sería una porqueriza tremenda, no se podría vivir, ¿no? Y es tan, digamos, esencial uno como otro. Evidentemente, uno está con vida y con seres humanos y el otro tiene su otra función. Pero yo creo que por eso también puede ser que eligiera la carrera de enfermería. Y fijaos un detalle, perdona ahora que te corte, fijaos el detalle que es de las pocas que hemos visto, de las pocas personas que tienen una formación académica universitaria y superior, ¿eh? E incluso con esto tenemos que llegar a la conclusión de que la formación tampoco tiene por qué ser un badaje para decir no, esta persona está cuerda o no está cuerda. Fijaos, una chica que aparentemente, lo que tú dices, viene de una familia normal, tiene una carrera universitaria y se dedica a ese tipo de cosas simplemente por llamar la atención, o lo que ha dicho Guay, que definió un embarazo delante del novio, o una violación. Yo lo intenté una vez eso, pero no me salió. Bueno, esta señora sigue cumpliendo condena en un psiquiátrico de alta seguridad y en su juicio se recomendó que no pudiera solicitar la libertad condicional hasta que no hubiera cumplido por lo menos 40 años, o sea, hasta el año 2032, cuando tendrá 64 años. Vamos, que sigue viva y puede ser incluso que si llega dentro de 12 añitos, sus abogados ya han dicho que van a solicitar la libertad condicional. Algo increíble, me parece increíble que se pueda permitir a este tipo de personas incluso volver a respirar. Y esto que la condena fue 3 de cadenas perpetuas. Exactamente, eso es lo más sorprendente del caso. Vamos a pasar con nuestra siguiente invitada, la más reciente de los que nos han traído aquí. Joanna Dennehy, una joyita también, Joanna Dennehy. Guaji, ¿qué nos cuenta esta señora? Pues que les tiene a todos locos. Sí, la verdad. No sabe nadie porque... A ver, nació en agosto de 1982. Uh-huh. La detuvieron en abril de 2013. Mató a 3 hombres en 10 días. O sea, del 19 al 29 de marzo de 2013. Uh-huh. Condena, pues, cadena perpetua. O sea, cadena perpetua. Uh-huh. La infancia, por lo que se sabe de esta chica, normal. Es más, destacaba en la escuela y en los deportes. O sea que hay una frase que dijo ella mismo, ¿no? Cuando la cogieron, que es: maté para ver cómo me sentía, para divertirme, y le cogí gusto.
Ajá. En este caso vemos algo que hemos hablado antes. Sí, no, además está grabado, el vídeo se va a encontrar Sí. en algunas redes, incluso no mostraba ningún tipo de arrepentimiento. Durante el juicio estuvo bromeando, estuvo incluso riéndose con su abogado y tal, vamos, que no, la muchacha se ve que no tuvo algún tipo de problema con algún hombre y pues lo ven, nos cogió tirria. Por eso hemos dedicado este programa, no vaya a ser que no haya alguna a pagarla con nosotros. No, pero bromas aparte, porque como ya ha dicho Pedro, en estos temas hay que quitar un poco hierro al asunto. Pero en este caso, lo hemos mencionado anteriormente, cuando son, porque también, claro, se le atribuía en un principio mucha culpa a que su pareja la incitara, ¿no? Fuera la que incitara a matar. Como vemos casos de muchas parejas asesinas, lo singular de este caso es que, en este caso sería al contrario. El hombre incita y la mujer mata cuando es al contrario, ¿no? La mujer incita y el hombre mata, como ha mencionado antes Jorge, el caso, por ejemplo, de Puerto Urraco, ¿no? Que las hermanas fueron diciendo vamos, y ya si eso más adelante llegamos nosotros. Sin embargo, su propia pareja fue la que cuando salió a juicio fue condenada a cadena perpetua y tal, salió diciendo que tenía miedo de que su hija, la hija de esta chica, en algún momento debido al trauma se convirtiera en la figura de su madre, porque no tenemos constancia de que fuera una persona, en principio, por lo menos también yo sé, conflictiva, ¿no? Era, como hubiera dicho Guaji, una persona que había destacado en estudios, en deporte, una familia bastante acomodada, o sea que hubo un momento, Pedro, ¿en qué momento de la vida de una persona se le puede nublar tanto la mente como para decir voy a matar? Bueno, le voy a dar una punta a Pedro para que los crímenes los cometía después de, aunque me imagino que ya lo habrá mirado, lo habrá visto, les llamaba, quedaba con ellos para beber, para drogarse, practicaban sexo y luego de ahí ya les apuñalaba varias veces en el corazón. Pero primero se divertía. Sí, bueno, en este caso lo que vemos es una... Por lo que he leído yo de ella, según le dijo a un psiquiatra ya de Cambridge, de Inglaterra, a un condado, que está, obviamente Cambridge es la capital, por lo visto, una de las cosas que le dijo al psiquiatra es que lo hizo una vez, no sabemos lo que ha dicho Guaji, que a lo mejor la primera vez que ocurrió esto, ella estaba bebiendo, fumando, de fiesta, vamos, algo normal que hemos hecho todos, alguna vez hemos terminado con cualquier persona en nuestra casa, ¿sabes? Una cosa que casi todos hemos hecho. Y yo no sé si a lo mejor ese chico intentaría abusar de ella o lo que fuese, pero de hecho le digo a su psiquiatra que ella había matado una vez y había sido tan fácil y tan placentero para ella que quería seguir matando. Es decir, eso es como todos los asesinos en serie. El placer de matar, el placer de tener la vida en las manos, ¿no? Y ver cómo se va la vida. Yo creo que ese algo sí es común en la gran mayoría, aunque esta muchacha pasa un poquito también como la de antes, como la enfermera, ¿no? Que era una persona que se le daban bien los estudios y que era una persona aparentemente inteligente y medio normal. Aunque luego se demostró que no. O sea, no con esto venimos a decir que todos los asesinos en serie también son de familia como desestructurada y que todo, o sea, hay digamos que una chispita que salta en la mente cuando parece que tienen que tener algo en la mente, ¿no? Que te salta la chispa y eres capaz de cruzar esa línea, ¿no? Porque todo el mundo nos hemos enfadado, todo el mundo hemos hecho barbaridades en plan de o pensado barbaridades, pero ahí está un poco la mente para no cruzar esa línea, ¿no? Y sin embargo esta gente parece que ese chip lo tiene como desconectado. Bueno, pero en el programa anterior, no sé si lo viste, un dato que di de la asociación, vamos, de distintos psiquiatras de aquí de España, que dicen que entre un 1 y un 5% de la población española sufre de psicopatía. Es decir, que está ese 1 o un 5%, si nos ponemos al máximo, un 5% son 200.000 personas, un 1% son 46.000 personas en España. O sea, imagínate en un país a lo mejor como el Reino Unido, que tiene 65 o 70 millones de habitantes. Es más alto el índice ese. Es decir, muchas personas a lo mejor tenemos eso, pero sabemos mantener esa línea, pero cuando esa línea ya la pasamos, da lugar a estos trastornos. Decía, a lo mejor esa chica, lo que hemos dicho, era gran deportista, era muy buena estudiante, pero también tenemos que ver a lo mejor la presión que tenía en casa y decir, tú tienes que ser buena estudiante, tienes que ser buena deportista,
Y a lo mejor está ligado a lo mejor a la figura paterna. Y es decir, ¿cómo me desahogo yo de este modo? Es decir, haciendo lo que siempre me ha prohibido mi padre, porque a lo mejor seguramente ella tenía un ambiente cohibido en cuanto si estudio, deporte. Además ya sabemos que el deporte de élite como es decir, vivo por y para el deporte. Y antigua, esta chica del 82, o sea que tendrá ahora mismo 38 años, es una chica que se ha empezado a criar cuando el deporte juvenil estaba en alza. Es decir, yo tengo que seguir unas pautas, estado cohibida, que son los centros de alto rendimiento, cuando empezaron a subir estos centros. ¿Cómo me deshago yo con eso? Saliendo, lo que ha dicho Guay, bebiendo, por así decirlo, los pecados capitales, bebiendo, fumando, drogándome, acostando, teniendo sexo, todo, y aparte de eso, ya el otro pecado capital, mato. Y a lo mejor una figura del que me ha tenido cohibido, que es un hombre. Y sí, yo me inclino bastante por la posibilidad de que el primero de estos hombres que ella asesina intente propasarse con ella por accidente lo mata, se le va la mano, a este hombre le sale el tiro por la culata, ella descubre que no solo no le pasa nada en ese momento, sino que encima le gusta. Posibilidad, ¿no? Todo puede ser, todo puede ser. Luego es que además tiene a 3 amigos que le ayudan, ¿no? Fíjate el poder de convicción o de cautivar a los hombres que tiene, que tiene 3... Creo, si no me equivoco, que uno de sus, creo que fue el primero, no sé si fue el primero o el segundo de sus víctimas. Era el novio, casi. Exactamente, era el novio, fue novio de esta chica y Me parece claro, que... pasamos a la penúltima de nuestras invitadas. Esta es de principios del siglo XX, francesa. Jane Weaver se llamaba esta señora. Guaji, ¿qué hablamos de esta señora un poquito? Bueno, la llamaban la ogresa de la Goutte d'Or. Nació en octubre de 1874, falleció en julio de 1918. Su actividad criminal pues entre 1905 y 1908. Se creen que unas 8 víctimas, todas ellas niños. Tuvo una infancia normal, familia humilde. Se casó con 24 años. Tuvo 3 hijos, de los cuales 2 aparecen muertos misteriosamente. Y a raíz de ahí, un niño que se queda a su cargo o que se queda a su cargo, intenta matar. Sí, aparte creo que el primer percance lo tiene con su cuñada cuando la deja a cargo de un niño. De 2 niños. De 2 niños. 8 meses y 3 años. Correcto. Lo que no me cuadra a mí es que a pesar de ser detenida en varias ocasiones, siempre puesta en libertad, bueno, sí me cuadra, está claro, pues los voy a contar, que siempre es el mismo médico el que tiene que certificar la muerte de los niños, pero siempre es el mismo médico el que no le diagnostica a esta mujer ningún tipo de trastorno, ni ningún tipo de... para que salga indemne. Claro, en el último caso la pillan infraganti, que es cuando ya este médico no tiene más narices que firmar un papel como que tiene un trastorno. Y su muerte también es muy curiosa. Misteriosamente dicen que el ser humano no se puede estrangular a sí mismo. Bueno, pues ella se estrangula a sí misma. Eso dicen. Así dicen que murió. Yo creo que más que estrangulamiento a sí misma, no, pero vemos una figura bastante macabra, porque incluso antes de que se demuestre de que esta mujer está detrás, o se empiece incluso a sospechar de esta mujer, a su alrededor, en zonas cercanas donde ella vive, aumentan considerablemente el caso de ataques o intentos de ataques a niños. Y siempre es un patrón común que se repite en los niños con unas características muy concretas, casi todos de la misma edad, pero claro, no se sabe por qué nadie sospecha de ella. Aquí vemos, creo que estamos ante un caso como el de nuestra segunda asesina, Dorotea Puente, una persona que de alguna manera sabía ganarse la confianza para que ni siquiera llegase a sospechar de ella. Pero una cosa que quería comentarle a Guaji y a Pedro, corregirme, ¿vale? Parece ser
que la psico-killer, las mujeres, son las que agreden son las que más agreden a los niños. O sea, si nos fijamos en los casos que hemos dicho, 3 o 4, solamente son a niños, a bebés, a infantes, ¿no? O sea, y pocos casos son los que son a hombres o a abuelitos o lo que sea. Siempre se concentra un poco más en los críos. ¿Tiene algo que ver la misma maternidad o lo mismo ser mujeres con esas chicas y los niños? Totalmente. Pero vamos, has dado, ahora que lo estabas diciendo, a dar la clave. A ver, ten en cuenta, yo por lo que he podido hablar con madres, con amigas mías, con compañeras de trabajo, con lo que sea, que son madres, a mí me han dicho que la experiencia más bonita que puede tener una mujer, una persona, vamos, hay gente que obviamente aquí ya sabemos que en este canal respetamos todo, aquí hay libertad de opiniones, pero por eso me centro en las que han sido madres. Dicen que ha sido la mejor experiencia de su vida. Y obviamente hay mujeres que optan a eso, es decir, a tener un hijo, a eso de la maternidad. A lo mejor lo estaba pensando ahora, mientras lo estabas diciendo, igual que las chicas esta que era enfermera del hospital, se relaciona a lo mejor que tienen problemas para tener hijos, incluso lo que tú has dicho antes, Jorge, que queda en tu mente un embarazo. ¿Vale? Que incluso se lo queda creer y se lo dice a su pareja, a su novio. O sea, a lo mejor es esa asignatura pendiente que tienen con la maternidad, es decir, esto que me frustra, que es tener un hijo, tener un bebé, tener un niño, no lo puedo tener, ¿por qué lo tiene que tener otra persona y yo no? Es como... además, sí, la frustración por no ser madre y no quiere que los demás tampoco puedan serlo, ¿no? Sí, además que seguramente de los que nos escuchen, muchos serán fans de Los Simpsons. Hay en un capítulo donde Bart Simpson pasa de una chica, después le da igual, la deja, yo qué sé, me acuerdo yo, en una heladería, y bueno, su amigo Milhouse empieza con esas chicas. Es decir, el ser un... Y es entonces cuando Bart Simpson empieza a luchar por esas chicas. Y le pone el ejemplo Lisa con la pelota que se la quita Maggie, que Maggie no estaba jugando y ahora Maggie quiere la pelota. Es decir, siempre el ser humano, da igual que sea hombre o sea mujer, va a ser egoísta por naturaleza y va a querer lo que el otro tiene, aunque hubiera tenido la oportunidad de tenerlo en aquel momento. Bueno, los Simpsons no solo hacen predicciones, como nos está Es verdad, también son psicólogos y bueno. Para mí son un referente de la sociedad. Sí, está claro que a pesar de que muchísima gente no lo vea, porque claro, esto no lo ve todo el mundo, pero los que somos más observadores, como pues nos fijamos en estas cosas y muchas veces, coño, llama la atención, pero sí, es muy buen ejemplo que ha puesto Pedro y se puede aplicar aquí perfectamente. Si os parece, chicos, vamos a pasar a la que yo he calificado como la estrella de la noche. Perdona, Jero, un libro que tengo aquí. Cuidado, la referencia que son los Simpsons, este libro, que es Los Simpsons y la filosofía. Buenísimo, no, pero, esto es buenísimo. Ya, por si alguno lo quiere... Yo lo he leído varias veces porque es que me gusta. Ese es Hermann Hesse, el que sale de la portada, ¿no? El primer... ¿Cómo? Hermann Hesse, ¿no? Es el que uno de los que sale de la Uno portada. tuvo de filósofos, sale Sócrates, sale Marx, sale Nietzsche. Sí. Pero mirad los capítulos, el primero se llama Homer y Aristóteles. El segundo, Lisa y el anti-intelectualismo estadounidense. La importancia de Maggie, el sonido del silencio. La motivación moral de Marx. O sea que el libro es una pasada. Sí. ¿Dónde se puede conseguir, Pedro? Dilo ya, porque me lo van a preguntar seguro, vamos. El libro yo creo que... No soy yo el escritor, pero bueno, han sido varios filósofos. Si tú has escrito eso, yo te hago la ola ya, ¿vale? Estoy haciendo promoción a otros colegas de profesión. Pero lo han escrito varios filósofos y la verdad está muy bien. Yo creo que por la casa del libro mismamente vamos a buscar algún enlace y lo vamos a dejar en la descripción del vídeo para que os podáis hacer con él. Es una pasada, os lo digo el libro. Pues como digo, vamos a pasar, si os parece, a la que yo he calificado como la estrella de la noche, y digo la estrella de la noche porque, bueno, es de la que más se sabe gracias al impacto, ¿no?, que tuvo y a la magnífica interpretación que Charlize Theron hizo de este personaje. Hablamos de Aileen Wuornos en Estados Unidos. Y como digo, Charlize Theron, la caracterización que la estáis viendo en pantalla ahora mismo, impresionante, la actuación más impresionante todavía. Papelón. Se llevó el Oscar, ¿no? Se llevó el Oscar a la mejor actriz de ese año. No es para menos. Yo he visto la película y la verdad hace ya muchos años que la vi y me quedé impresionado. Guaji, esta señora
de qué cargo se le acusa? O se le acusaba, porque falleció. De matar a 7 hombres. A 7 hombres. Fue condenada a muerte, a muerte por inyección. Inyección letal, correcto. Actúa entre 1989 y 1990. Y bueno, hay que decir, y creo que estamos ante la... es muy parecido también la vida a la de Samuel Litt. La arrestan muchas veces, de Linke, tal. Pero cuando has dicho tú, es cuando empieza, vamos a... Sí, claro, no, exactamente, hasta 1989, 1990, es cuando comete los 7 asesinatos que, como bien ha dicho Guaji, pues la vida es muy parecida a la infancia, la de Samuel Litt, una infancia desordenada, con padres alcohólicos, incluso, no lo conoció, pero sí estuvo acusado de alcoholismo y de pederastia, que se ahorcó en su propia celda, en la celda de un sheriff, cuando fue detenido. Se cría con sus abuelos, se dice que se cría con sus abuelos, su abuela era alcohólica y su abuelo la maltrataba sexualmente y físicamente, e incluso también se dice que llegó a mantener relaciones sexuales con su propio hermano, era niña todavía. Y lo curioso es cómo está, después de varias arrestos por conducir sin licencia, conducir ebria, pues comienza a frecuentar locales de ambiente, locales homosexuales, donde conoce a su cómplice, porque era su cómplice. Y a mí me llama mucho la atención, Guaji, como cuando vemos vamos a meternos un momentito en la película, no sé si la has visto. Sí, la vi hace mucho, sí. Sí, correcto, porque no es antigua, pero vamos a poner las referencias en la descripción del vídeo. Me dicen, cuando yo miro la edad de la cómplice real, que fue la que vende la historia a Hollywood a cambio de salvarse, le vende la historia a... Y la que vende, la que supuestamente la entrega. Sí, correcto, la entrega, pues cuando yo veo que la chica real tiene 28 años y nos dicen que para la película tuvieron que cambiarle la apariencia, hacerla como parecer más infantil debido a problemas legales, yo a este punto ahí me he perdido. Ahí yo lo de eso de la película también. Yo creo que en Hollywood los 28 años parece ser que como si fueran los 17, ¿no? O sea, parece un poco que como que es demasiado infantil, ¿no? Yo creo que también es un impacto para la película que la cómplice sea mucho más infantil, ¿no? Y creo que efectivamente es más traumático, ¿no? Que sea ella la que soporte quizás toda la carga de que le produce esta mujer, porque también era su confidente, ¿no? Aparte de cómplice también era confidente. Claro. Y yo creo que en la cara de una niñada es más digamos, visualmente es más traumático para el espectador que se vea como un monstruo, entre comillas. De hecho, en la película yo creo que lo ponen, incluso quien pueda ver el juicio por internet, yo creo que en este caso es de las pocas veces, ¿no?, que la cara de esta mujer va como casi que en relación con lo que era un monstruo, ¿no? O sea, una cara, digamos, que totalmente desquiciada, ¿no? Y agresiva. Sí, porque además de eso, yo creo que de eso se aprovecha el FBI cuando contacta con su amante, porque era su amante, como ella la definió en el juicio, y se define muy bien en la película. Llegan a hacer un trato con ella para que le cuenten todo a cambio de su libertad, de que ella no vaya a la cárcel. Obviamente ella decide contar la verdad y es cuando detienen a esta mujer. Y durante el juicio algo que me llama la atención es, ella llega a invocar el término no lo contendere, que es un término que en Estados Unidos se utiliza para hacer referencia a que durante un juicio pues la parte demandada no llega a presentar un argumento o explicación para ella declararse inocente. Es necesario llegar a cogerse de luego, explicación no tenía. Pero ahí no tengo ni idea, macho. Sí, no, además que por lo visto aquí, con decir que no me declaro inocente es suficiente. Ahí te tienes que acoger una serie... Otro dato... Sí, dime, Guaji. No, que sí, lo que decías, que sí, tienes que acogerte a una serie de cosas, de enmiendas, sí, ¿no? Enmiendas. Exacto. Su primera víctima, si no estoy mal informado, y se ve en la película también, fue el también asesino en serie Richard Mallory,
el cual ella afirma que lo hace en defensa propia porque este señor había intentado abusar de ella. No está muy claro si de ella o de su compañera. Sin embargo, era violador. Sí. Sí. Y se dice que algunas de las otras víctimas posiblemente, aunque yo creo que dicen que posiblemente lo callaran, también tenían antecedentes por abusos, ¿no? Por violaciones. Bueno, pues ahí tenemos... Perdón, Guay, sigue, sí. No, sigue, sí. No, pues bueno, y que cada vez que les disparaba, ¿no? Decía que cada vez que disparaba era como si estuviera disparando a su padre. No sé si a su padre o refiriéndose a su abuelo. A su abuelo es más probable porque fue el que la cría y el que del que hay constancia. Porque ella no llegó a conocer a su padre. Cuando su padre muere, ella era un bebé. No, de hecho, creo, es que a todos los que mató, ella testificó que antes la habían intentado violar. O sea, que como fue un poco como en defensa propia. Y parece ser que a la mayoría de los que mató eran violadores. Sí. Yo creo que fue un poco para lo que ha dicho Guay, como su padre, lo que decía, como que era su padre o su abuelo. Es decir, mi abuelo ha sido el que me ha violado, ¿no? Y incluso veremos si, que habéis dicho antes, no sé quién ha sido, que había mantenido relaciones con su propio hermano. Es decir, ya tenemos ahí incesto y todo. ¿Qué pasa? Yo creo que fue como una, por así decirlo, ella se quiso ver como una superheroína, entre comillas, de salvar al mundo de esos violadores. Lo que pasa es que hay formas de hacer las cosas. Ella, yo creo que ella, aparte que había sufrido eso en sus carnes, dijo, bueno, pues yo a esta gente que ha cometido lo mismo que me han pasado a mí, voy a ver cómo me libro de ellos. Yo creo que en este caso es tanto asesina como víctima. ¿Sabes? Esta misma psico-killer es las dos cosas, es la víctima y aparte, o sea, es la asesina. ¿Sabes? Porque víctima por lo que sufrió evidentemente y porque puede ser, oye, quien no estábamos allí desde luego, que fueran todos violadores y hubieran intentado violarla y ese fue el detonante para hacer lo que hizo, ¿sabes? Y después asesina porque evidentemente lo asesinó a ¿cuántos fueron? ¿7 u 8 personas? Siete. Aquí lo que está claro es que, bueno, aparte que se ve que es una persona que tiene algún tipo de desequilibrio, porque justo antes de comenzar los asesinatos, pues tiene varias condenas por violencia, por conducir sin carnet, incluso llegó a agredir a su primer marido, era presidente de uno de los clubes de pesca más importantes de Estados Unidos, incluso él tuvo que huir porque le llegó a darle la cara con una caña de pescar, ¿no? Incluso condenada por atraco, por estafa, por robo de coches, vamos, que la señora tenía narices antes de empezar a... La duró ese matrimonio 6 meses, me parece. 6 meses, sí, 6 meses. Y además hay quien... Gracias. Y mucho duró. No, pero hay quien culpa, lo he llegado a leer en alguna página, hay quien culpa a la chica que la acompañaba siempre de estas actitudes asesinas de Aileen, porque se dice que cuando empezó con esta chica fue cuando empezó a cambiar se volvió mucho más agresiva de lo que ya era y se volvió sobreprotectora. Yo esto lo achaco a algún posible, volvemos a lo de antes, ¿no? Algún posible trastorno relacionado con la maternidad. Ella pudo llegar a ver en esta chica la figura de alguien. Necesitaba protección, yo creo, ¿no? La veía como que necesitaba protección, yo creo. Sí, porque además en la película la representa magníficamente Christina Ricci, que es una gran actriz también, y da la sensación cuando tú ves a Charlize Theron y a Christina Ricci, las dos juntas, no sé, las dos juntas porque he buscado fotos, pero no he encontrado ninguna a la grabación, a lo mejor en la edición sí ponemos alguna, pero no sé, que las dos juntas sí podría dar la sensación de madre e hija. Sin embargo, la película deja claro que parecían madre e hija y eso despertaba en los hombres una cierta confianza a la hora de acercarse Yo creo que más que problema de maternidad es un problema de protección en sí misma. A lo mejor en esta chica lo que veía ella era como una persona a lo mejor más débil, que le podía pasar las mismas cosas que le habían pasado a ella,
y era una forma de defenderla. Más que un Sí, problema de maternidad, era un problema de inseguridad que ella tenía desde su juventud. Se podía sentir reflejada en esta chiquita, ¿no? Exactamente. Correcto, pues puede ser, muy probable. Pues bueno, como decimos, Aileen Wuornos muere por inyección letal en 1993. Obviamente su abogado intentó conmutar la sentencia, cambiarla por cadena perpetua, pero donde ocurren los hechos, pues no solo en un estado, sino en varios estados al mismo tiempo llegó a actuar, no se lo consienten y al final pues muere por inyección letal. Pues amigos, hasta aquí este capítulo de Mujeres Asesinas. La verdad que ya vemos que no solo los hombres, sino que las mujeres también pueden tener instintos muy, muy oscuros. Y simplemente tengo que dar las gracias a Guaji, de colaborador de Plano 7, por haber querido acompañarnos. Guaji, muchas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo otra vez. Por supuesto, esperemos tenerte aquí pronto. Pedro, encantado de que estés aquí, ya sabes que esta es tu casa y te esperamos muy pronto con un programita de piratas que estamos preparando y otro de casitas encantadas, ¿verdad? Bueno, a mí, Jero, ya sabéis que me da pena, me pasó con el tema de los nazis, con el tema de la trilogía, pero lo que dije la otra vez, todo tiene que llegar a su fin para dar paso a otros proyectos, como has dicho tú, el tema de Pirata, el tema de Casas Encantadas. Yo la verdad que da un recuerdo, sobre todo a Guillermo, que es una pena que no haya estado aquí. Lo bueno que en este equipo, como suele pasar, hemos contado con Messi y con Cristiano Ronaldo. Messi ha sido Guaji, Cristiano Ronaldo ha sido Jorge León, así que bueno, hemos contado el equipo sin Griezmann esta noche. Al final los has juntado en el mismo equipo, ¿no? Al final todos en el mismo equipo. Y Jorge León, Un placer volver a haber estado aquí, por supuesto, y todo lo que necesita Arcadia me puede contar conmigo. el placer es nuestro. Y Jorge, codirector del canal y para mí un hermano. Jorge, muchas gracias por haber acompañado. Gracias a ti siempre, pero yo siempre me sentí más un poquito como butragueño o cantoná, ¿no? Yo soy más antiguo. ¿No? No, pero que es un placer compartir con usted. Es que usted también, tanto Juanji como Pedro, hacen este programa mucho más fácil. O sea, esto es, o sea, yo creo que es la cafetería del misterio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos aquí bastante a gusto y gracias a Jero, ¿no? Y por dar difusión a todo y a este elenco de pedazos de oyentes que tiene, que evidentemente por uno no vamos a juzgar a todos, ¿sabes? Que son todos como te digo, son todos muy, muy, muy inteligentes y se notan bastante, vaya. Pues familia, simplemente daros las gracias por haber querido acompañarnos un programa más. Un saludo enorme de todo el equipo que formamos Arcadia Zona 51 y os esperamos en el próximo vídeo.